Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. El episodio de hoy entra directo a mi título preferido, porque es que es un nombre como de una novela de época, malagueña. Romántica, sí, y con sí. un toque histórico, con toques prohibidos. Total, que nos encanta esta historia para el penúltimo capítulo de Memoria Sur de la temporada. Exactamente, penúltimo, que la gente lo sepa, que la semana que viene cerramos con uno muy especial, uno que muy yo chulo. creo que nos va a encantar a todos. Nosotros hemos pasado muy bien y yo creo que vamos, que sí, que va a merecer la pena. Sí. Pero vamos, que eso no quiere decir que el de hoy no vaya a ser un buen episodio. Bueno, el de hoy es que tenemos estamos dejando las historias chulas y diferentes y curiosas para el final de temporada. Eso es, y esa historia romántica, de novela romántica de época, nos la trae una vez más Víctor Heredia. Víctor, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido siempre. Bien hallado, es siempre un placer estar aquí con vosotros. A mí me encanta esa historia, no sé cómo te llegó, antes de meternos en materia, si quieres contar aunque sea cómo te llegó, porque es bastante curiosa. Bueno, la historia de Matilde y de Ernesto, que son los personajes de los que vamos a hablar hoy, pues me llegó a través de una consulta. Pues yo qué sé, ahora cuando uno piensa a veces se asusta, ¿no? Estas cosas ya, Dios mío, 20 años 20 o algo más incluso, ¿no? Pues una consulta que llegó al Instituto Gaona sobre un personaje, y ya a partir de ahí, pues la persona que hizo esta consulta pues ya preguntó otras cosas, y bueno, yo intenté ayudarle pues buscando la información aquí en el archivo municipal, en padrones, y me preguntaba por Matilde Cabello, una malagueña que que se había acabado casando, pues teniendo una historia de amor con un livonio, con un hombre del norte de Europa, del Báltico, ¿no? Y entonces aquella historia él me la transmitió, le pude ayudar un poquito a citar alguna información, y eso ya me permitió meterme, ¿no?, en la historia de Matilde, incluso conocer un poco cómo vivía una familia de la pequeña burguesía de finales del siglo XIX. Y la verdad, pues historia pues la he tenido ahí, y bueno, pues hace una temporada, ¿no? Pues bueno, pues voy a reunir la información y voy a darla, porque además las circunstancias que hay, claro, que tiene, como vamos a ver, pues son realmente extraordinarias, ¿no? Lo convierte en una historia presente de novela, ¿no? A lo mejor alguien la puede tomar y desarrollarla. Ahora que estamos tan de moda la serie. Exactamente, la adaptación, exactamente. Sí, la historia de amor de Matilde y Ernesto. El nombre real es Ernest Bark, pero que la gente sepa que le vamos a decir Ernesto por una cuestión de que ya lo hemos malagueñizado y adoptado, y esto ya es nuestro. Es uno más. Exactamente. Es como de la familia. Eso es. Lo que sí tenemos entonces, como el título dice, es que el escenario es La Coracha. Tenemos a dos protagonistas, que son Matilde Cabello y Ernesto Bark. Así que lo que nos queda es conocerlo y saber cómo sabemos de esta historia realmente, y cómo a qué se dedicaba cada uno. Vamos a empezar a presentar los personajes y la historia en sí, si quieres. Pues mira, la historia a mí me la comentó en su momento Juan Manuel González Martel, que este profesor que trabajaba para la Real Academia, ya jubilado, y que dirigía en aquel momento la Casa de Museo de Lope de Vega en Madrid. Pues bueno, además un estudioso del ambiente literario madrileño de finales del XIX, de principios del XX, y él está investigando la bohemia, ¿no?, literaria, donde un personaje malagueño muy criado en Málaga, como Alejandro Sagua, muy importante, y aparecía la figura de Ernesto Bark, ¿no? Y Ernesto Bark, en una de sus novelas su autobiográfica, cuenta la historia de cómo conoce a una joven malagueña. Y claro, vamos a situar un poco quién era, como tú dices, Curro. Ernesto Bark era un personaje que nace en un lugar, creo que ahora es Estonia, en el Báltico, ¿no? Entonces, pero en aquella época sería algo absolutamente exótico y desconocido. Totalmente, se habla, pertenecía al Imperio Ruso, aunque él era de habla alemana. De hecho, claro, su formación la hace en Múnich, en Leipzig, ciudades alemanas, aunque luego lo llamaron para servir en el ejército ruso. O sea, que nos situamos 1878, 1880, ¿no? Y él él se considera
un proletario de levita, ¿no? Como llaman así, un hombre de origen burgués, porque su familia estaba relativamente bien situada, pero muy comprometido ideológicamente, un señor reformista, casi revolucionario, ¿no? Sí, con una causa social muy efectivamente, marcada. Muy comprometido, y eso lo llevaba a ser propagandista. Es decir, él viajaba, era políglota, dominaba muchos idiomas y se movía por toda Europa, pues promoviendo esta causa. En España lo van a etiquetar como anarquista ruso y se va a quedar anarquista ruso, ya está, de ahí no van a salir. Pero realmente era, podemos entenderlo eso como una persona comprometida, ¿no? con el cambio social, con el pensamiento democrático, republicano en su época, ¿no? Un personaje muy de su tiempo. Y él en ese recorrido que hace por Europa, ¿no? Con esa labor propagandista llega a España, llega a Málaga, y de hecho su intención es visitar Granada, la Alhambra, ¿no? Una referencia romántica. En el fondo es un romántico. Y estando en Málaga, pues él cita el 6 de junio de 1882, sube por la Coracha con la intención de llegar hasta el castillo. Y subiendo por ahí, pues claro, tenemos que situarnos, ¿no? Un joven tenía 24 años entonces, el pelo pelirrojo, se habla con un pelo de fuego, ¿no? Pues, ojos así claros, pero un personaje muy llamativo. Parece que las chicas, las jóvenes que vivían allí en la Coracha, pues lo ven y claro, le llaman mucho la atención. Y claro, empiezan a cuchichear, lo miran, él las mira, y en ese hay una que le llama especialmente la atención. Una jovencita, Matilde Cabello, que entonces tiene 16 años, y ya pues sube al castillo. Cuando baja, al parecer se acerca a la que ve que su casa, le deja una notita. Y bueno, ya empieza a prolonga su estancia en Málaga y ya empieza pues a hacer esa corte. Más notitas. Ese cortejo. Ya habla con ella, ya empieza a establecerse ahí una relación en la que este joven, bueno, que algo hablaba español, pero muy poco, y esta joven malagueña, que gracias a esa información del padrón la podemos situar, ¿no? Ella, hay un dato curioso, es que ella realmente vivía en Carretería con su familia, porque su padre tenía un negocio, un almacén de quincallería, ¿sí? Ferretería, ¿no? En la calle Carretería, vivían allí, y tenían una casita de verano en la Coracha. Y la casa de la Coracha, frente al mar, claro, era una casita de veraneo. Por eso nos informa un poco de los hábitos de esa familia pequeño burguesa. Y bueno, pues con sí, que no tenía lo suficiente a lo mejor para irse a los montes o a zona de caleta, ¿no? Pero busca ese frescor, ¿no? De estar cerca del mar también. Ese espacio agradable, que en este caso fue una casita frente al mar, ¿no? Con los conos de Carretería a la Coracha tampoco había tanto, pero ya vemos cómo sí, pero yo creo que muchas veces es como la ruptura mental de decir, bueno, estoy en este sitio y me siento de determinada manera, o estoy cerca, pero en un sitio completamente diferente y me siento de otra. Incluso una cuestión de que tú decías que la familia tenía un negocio en calle Carretería y que definitivamente sigue cerca también de ese negocio durante el verano. O sea, una cuestión... Era una cuestión práctica. Y por aportar, decía Víctor muy bien lo de la casita junto al mar, es que hay que recordar que en aquella época el parque todavía no existía. Con lo cual la línea de la Coracha era línea casi litoral. Efectivamente, estaba frente al mar, tenía el mar ya a sus pies, claro, ¿no? Poco después ya sería el parque, pero todavía el muelle viejo y el puerto lo tenía a sus pies. Bueno, pues se conocen y empieza esa relación. Claro, Bark, después de un tiempo en Málaga, donde se consolida ese noviazgo, él sigue con sus rutas por Europa, pero bueno, deja a esa novia malagueña y en los años siguientes parece va a ocurrir varias peripecias, ¿no? Mientras él sigue girando por Europa, manteniendo una relación epistolar, por carta, con su amada, pues claro, en la familia de Matilde Cabello pues empiezan a ocurrir cosas, ¿no? Pues su madre se pone enferma, su padre pues tiene un poco que abandonar el negocio para atender a su esposa. Hay incluso al parecer aparece un empleado que aspiraba a quedarse con el negocio y a casarse con ella, y al mismo tiempo hacerse de esa manera con el negocio, y que intenta pues evidentemente que este extranjero pues pulsarlo, ¿no? Pulsarlo. Incluso le busca otro pretendiente que para que lo intimide con una pistola. En fin, hay una serie de episodios novelescos que los narra Bark en una novela que publicará años después, que se llama Los Vencidos, ¿no? Y ahí pues narra su noviazgo
él evidentemente se cambia el nombre, pero es totalmente autobiográfico. Más adelante, bueno, hay un incendio, con lo cual el empleado, claro, Bart nos retrata a ese empleado traidor que cuando ve que no puede conseguir quedarse con el negocio, pues la acaba destruyendo, lo destruye, ¿no? Después aparecen unos prestamistas para que pueda reconstruir el negocio el padre de Matilde. En fin, una historia novelesca literalmente de culebrón, ¿no? Bueno, sí, yo creo que los culebrones turcos, con cualquier argumento de esto, te quedan en pañales, ¿no? o de la zona de Europa del Norte, ¿no? Ya hablamos en este caso tenemos pues 3 temporadas. Total que, bueno, por tanto, Matilde tiene varios pretendientes, ¿no? Que ponen en peligro, ¿no? Pues esa historia de amor entre Bart y ella. Y finalmente, bueno, pues Bart vuelve a Málaga cuando ya teme que por las referencias que le manda Matilde, que ahí hay unos pretendientes que un poco lo que quieren, entre comillas, pues casarse con ella a cambio de mantener el negocio familiar, claro. Con lo cual la situación es muy comprometida y él aparece en Málaga y consigue, ¿no? Pues consolidar su relación con ella, que desaparezcan esos pretendientes y finalmente, bueno, pues que después de ese noviazgo epistolar de más de 2 años, pues finalmente pues se comprometan y inmediatamente después ya pues se van a casar en la iglesia del Sagrario, ¿no? Además hay una coincidencia con hechos históricos que parece que hace que todavía esta historia adquiera ese carácter novelesco, ¿no? Tan simbólico, sí, totalmente. Y es que cuando se reúnen en una cena de Navidad, claro, el 24 de diciembre de 1884, el día del terremoto. El gran terremoto. Entonces, claro, esa misma noche que se reúnen un poco ya como para... concertar un poco ese matrimonio, ¿no? Exactamente. Pues se produce el terremoto. Madre mía. Y claro, luego pues el matrimonio ya pues, finalmente se producirá 20 días después, el 15 de enero de 1885, y ese matrimonio, pues el día siguiente se casan en la iglesia del Sagrario, la que correspondía por la parroquia, ¿no? Sí. Por la más cercana, y a la mañana siguiente pues cuenta Bart, ¿no? Que se asoman, y es un hecho histórico, que se asoman a la ventana y se encuentran que la ciudad está nevada. ¿No? Lo que ven desde la ventana, claro. Entonces, y él lo interpreta así, como un saludo, ¿no? Del norte, ¿no? Que el norte baja a Málaga a saludar a ese matrimonio, ¿no? Le da esa lectura poética, claro. Pero bueno, que está ahí, y que bueno, son hechos históricos que efectivamente coinciden en el momento que él lo comenta y que le dan una cierta magia a la historia, ¿no? de Ernesto y Matilde. Ese origen que luego ya, pues, continuará por otros derroteros, y ya bueno, pues será un matrimonio que va a vivir experiencias muy duras, sí. ¿No? Pero bueno, ya eso la pérdida de los hijos, ¿no? Sí. Efectivamente, uno de ellos tendrán 6 hijos y mueren 4. En vida de Matilde mueren 4. Sí. Ellos se trasladan a Madrid, donde él espera, pues, gracias a su dominio de idioma, prosperar, a su cultura, pues prosperar, además integrándose pues la vida cultural madrileña. Y de hecho se gana la vida dando clases de idioma, se integra en esa vida cultural, y conocerá, bueno, también por su actividad política, que no puede dejarla, se exiliará durante un tiempo en París, porque participa en la organización de la primera manifestación del 1 de mayo en España. Claro. Ahí en el bar. Entonces, claro, eso le causa ciertos problemas. Se va a ir a París, va a coincidir allí con otro sevillano malagueño como Alejandro Sagua, con el que va a trabar una gran amistad, y así vamos a encontrar a estos 2 personajes, pues claro, malviviendo, vamos a decirlo así, ¿no? De una manera bohemia, ¿no? Efectivamente. Sí, romántica, como tú decías antes. Efectivamente, personas muy idealistas, en este caso yo me imagino Matilde, ¿no? Pues como la cabeza pensante, ¿no? De esa familia. ¿No? Que la cabeza sensata, ¿no? Efectivamente, ¿no? Que tenía que ser la que administraba por lo poco que entraba en aquella casa para que esta familia pudiera seguir adelante con esos 6 hijos, que fueron falleciendo algunos de ellos, como tristemente también era habitual
en la época, ¿no? Y que finalmente, bueno, pues en Madrid hay algún testimonio de cuenta, claro, que una pareja que llamaba la atención. Claro. Pero él, pues espigado, pues con ese pelo abundante, la barba pelirroja, y ella, pues decían, pues una mujer guapa, graciosa, pero bajita y un poco, pues recuerdo que algunos lo citan así un poquito, pues rellenita. Entonces era una pareja muy peculiar, ¿no? Como más el tópico que se decía de las españolas, ¿no? Más... Sí. Entonces daba completamente el tópico, pero bueno, es una historia en todo caso que se prolongó pues hasta la muerte de Ernesto en 1922, una historia que estuvo pues de 37 años, ¿no? De matrimonio, y luego ya sobrevivió 30 años más. Ella muere en 1952, ¿no? Y bueno, nos lleva pues tristemente no he podido localizar heredero de Matilde, o seguramente tiene que haber gente que pudiera tener pues fotografía, o bueno, simplemente contarnos de qué fue, ¿no? Porque de la historia de Matilde y de Ernesto, más allá, bueno, pues cuando muere Ernesto, los periódicos madrileños le dedican pues reseñas, pequeñas biografías. Sí, sería un personaje activo en la ciudad, como tú decías, ¿no? Tanto en esos círculos culturales, sobre todo, me imagino, etcétera. Lo definen como amigo de España, pues destacan su dominio de los idiomas. Pero claro, perdemos un poco qué pasó con Matilde en esos 30 años. Claro. Tenemos la esquela, sabemos en qué momento murió, la reseña eso de que algunos de sus hijos ya le habían precedido, ¿no? en su fallecimiento, pero a mí es la gran incógnita, porque se ocurre como un poco con Anita Delgado, que conocemos mucho mejor, ¿no? Que sea a otro nivel, ¿no? Sí, claro. No, claro, tenemos que tenemos un montón de casos las perdices, ¿no? Pero ¿qué pasó después, no? Lo que ella era, pues, entrar en esa rutina, en formar una familia, claro, que ya supone lo que se esperaba de ella. Claro. Eso es. A mí, de todo modo, sí me llama mucho la atención que la familia de Matilde tenía que ser ciertamente progresista de alguna manera, porque si tuvo ese noviazgo epistolar, imagino que ella también intentaría buscar otra opción, otro marido para él, porque como tú decías, en ese tiempo estuvo en Suiza, en Rusia, en Alemania, y considerado, como tú dices, anarquista. O sea, seguramente no era el mejor candidato para la familia. La verdad es que ahí parece que fue Matilde la que mantuvo el empeño, porque tuvo otros pretendientes, incluso que interesaban económicamente más a la familia, a lo mejor no moralmente, ¿no? Porque a mí no había idea de que no eran personas. Sí, pero además lo que estaba detrás era el interés de quedarse el negocio a través del matrimonio con la hija. Sí. Efectivamente, ¿no? Ya era el partido, ¿no? Y bueno, ellos, Matilde tenía 2 hermanos pequeños, ellos hicieron los planes de irse a Madrid, de que esos niños pequeños la acompañaran, y claro, Matilde se casa con 19 años, no hay que olvidarlo, siendo muy jovencita, y bueno, esa idea de que en Madrid pues estudiaran, en fin, progresaran, ¿no? Buscaran oportunidades. Luego, bueno, pues parece que vivieron, ¿no? También se movieron durante un año, se movieron por toda España, porque esa actividad política de Ernesto lo hacía un poquito incómodo, aunque luego finalmente se instalan en Madrid ya definitivamente, pero van a tener pues unas peripecias que ya un poco se escapan del romanticismo y entran en eso, en la rutina, en el hecho de sobrevivir, ¿no? Como familia, y algo que yo creo que está ahí pendiente, ¿no? De investigar y de escribir, ¿no? Espero que existan familias o personas que puedan tener pues documentación, información, que algún día podamos conocerla y poder... Incluso fotografías, que estaría bien. Estaría muy bien. Yo le busqué una fotografía de Matilde, no la encontré. De Ernesto había alguna muy mala, pero de Matilde, como digo, una mujer que sabemos que muere en 1952. Claro. Sí, que debería tener... Sí, que decir que la fotografía ya está más que asentada. Que tenía... Pero bueno, me pasó con Fanny Medina, la malagueña, fue la primera mujer médico, que bueno, me costó muchísimo conseguir una fotografía hasta que conseguí que un nieto me facilitara una, ¿no? Pero afortunadamente, bueno, pues ahí está. Pero son, en este caso, pues esta mujer o esta pareja, ¿no? Que nos llevan a esas historias que todavía tienen la capacidad de sorprendernos. Yo me pregunto, ¿cuántas historias de este tipo habrá todavía ahí, no? Bueno, y que no pues imagínate, a esa historia además de mezcla, ¿verdad? De esa Málaga portuaria, como hablamos siempre, ¿no? Es que en definitiva es eso. Málaga, ciudad cosmopolita y ciudad de mezcla y de brazos abiertos desde un punto de encuentro totalmente. Muy propicio, además, mucha gente de paso. Pues militares, gente que ha pasado aquí una temporada, luego... Y que no se olvida, pero luego muchas veces los biógrafos eso lo omiten, ¿no? Tenemos un caso muy evidente, el de Severo Ochoa, ¿no?
él repetidamente hasta los últimos días recordó su vivencia en Málaga, tal. Sin embargo, recuerdo que cuando hicieron la serie biográfica en televisión española, sus 10 años malagueños se omiten, ¿no? Sí, no se Entonces, es verdad que esas estancias malagueñas, que en muchos casos marcaron dejaron una huella muy muy importante en muchas personas, algunos de ellos que luego han tenido protagonismo en otros ámbitos, ha pasado desapercibida o no se le ha dado, y bueno, ese carácter que van fortaleciendo, ese carácter de Málaga como ciudad de paso. Totalmente. O ciudad en la que ha representado algo en la vida de muchas personas, ¿no? Totalmente. Pues Víctor, yo me voy a quedar con esa imagen de la nieve en la Coracha, con esa ventana abierta para ese matrimonio recién casado, que yo creo que es una imagen muy muy bonita, muy romántica, desde luego. Y además muy fresquita para ahora. Para la época viene muy bien. Exacto en el que estamos grabando, queridos amigos de Memoria Sur. Totalmente, sí. Porque hace un calor horrible. Es verdad, es necesario también. Bueno, pero este fresquito viene bien. Bueno, quiero decir una cosa, que Ernest Barg seguramente mucha gente lo ha estudiado, ha tenido conocimiento de él, pero bajo otro nombre. Eso es. Bajo el nombre de Basilio Sulinake, uno de los personajes de Noche de la Luces de Bohemia, de Valle Inclán, ¿no? Que los conoció tanto Alejandro Sagua como Ernest Barg como sus otros grandes amigos, y los retrató, los reflejó, claro, pues como Max Estrella y Basilio Sulinake en Luces de Bohemia, ¿no? Entonces ahí ya a lo mejor ya mucha gente empieza a sonarle, pues mira, Basilio Sulinake era Ernest Barg, ¿no? Con lo cual ahí realmente lo hemos estudiado. Qué bueno. En esa lectura que realmente su vida cambió un día que llegó a Málaga. Efectivamente, ¿no? También vale la pena recordarlo, que luego tiene ese reflejo en la literatura que seguramente nos lo hace más cercano. Totalmente, y sobre todo más curioso incluso, ¿no? El conocer de verdad el origen de esa persona y esa historia. Víctor, vamos a cerrar aquí el podcast, y como es la última vez que te va a pasar por aquí lo que queda ya de temporada, que como decimos acabamos la semana que viene, yo quiero de verdad darte las gracias de corazón, porque te lo decimos siempre, pero es que es verdad que es muy cómodo hablar contigo y con Fernando, y se que pasa no lo el tiempo fácil. Volando, de corazón, mil gracias, porque nosotros estamos contentísimos y espero que por lo menos vosotros también estéis igual de satisfechos. Seguro, total, puedo decir que una experiencia muy satisfactoria, yo la recomiendo. Así que nada, es muy agradable, hacemos un llamamiento a historiadores, ya iremos pasando por aquí por la sucesiva temporada. Bueno, sin duda el mérito es vuestro, porque conseguís crear el ambiente pues agradable, acogedor, que facilita que bueno, pues sea una experiencia agradable el estar aquí, colaborar en estos podcasts, que bueno, pues claro, que toda esa memoria se quede grabada. Totalmente. Que es un poco la idea de este proyecto, ¿no? Ese valor, que todo lo que está escrito, lo que está documentado, lo que está investigado, que al final haya también un formato sonoro que lo ordene, lo recopile y escuchemos la voz de los protagonistas, ¿no? Y dejadnos recordar también que podéis leer tanto a Víctor como a Fernando durante todo este verano. Sí, cuéntalo tú, perdón. Bueno, que se puede leer su artículo durante todo este verano a partir de, desde mediados de julio. Pues tienen una sección que se llama La sombra de la historia, pues donde rescatan todos esos retazos de historias tan fantásticas que son maravillosos, de verdad. Que no, a mí particularmente, siempre que me compro el periódico en papel cuando estoy de vacaciones, lo primero que voy es a La sombra de la historia. No me Así extraña. Que pues Víctor, ya te lo ha dicho todo Curro, y yo también te lo digo siempre, así que gracias, muchísimas gracias, y nos vemos la temporada que viene. Pues nada, que tengas feliz verano. Igualmente, fresquito. Bueno, feliz verano y escribiendo. Yo me he metido a trabajo de la historia. Totalmente. Fue un placer, como siempre. Mil gracias. Ana, nosotros cerramos este podcast. La semana que viene ya nos despedimos temporada, tercera temporada. Y madre mía, tercera temporada, Curro. Tercera, y además parece mentira, de cómo empezamos. Intensa, desde luego que sí, me sigue sorprendiendo. Y nos quedamos citados entonces para la semana que viene. Ana, mil gracias. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.